Hola a todos, sean bienvenidos al canal de mensajes que curan las heridas del alma. Es una inmensa alegría compartir con usted esta pequeña porción de la palabra del Señor. El tema de hoy es una vida de oración. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del primer versículo al versículo 8, nos dice lo siguiente. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que podemos ver en este maravilloso mensaje de Jesús hablando por parábolas o en parábolas, la pregunta que nos hacemos es lo siguiente. ¿Por qué Jesús enseñaba por parábolas? Bien probable que Jesús enseñaba usando parábolas para que solo aquellos que reciben y son sensibles a Dios en su corazón comprendan su mensaje. Y para aquellos que tienen sus corazones endurecidos y sus ojos cerrados, no pueden entender ni obedecer el mensaje de Jesucristo. Bien, hablando de oración, ¿por qué debemos orar? Bien, todos nosotros nos enfrentamos a pruebas, a dificultades, nos enfrentamos a luchas internas y luchas externas, nos enfrentamos a injusticias, a acusaciones. Y con eso que viene muchas de las veces a nosotros el desánimo, viene a nosotros la falta de fe, viene a nosotros el desánimo y perdemos las ganas de orar. Eso es lo que le pasa muchas veces a la gente. Y la gente no tiene más ganas de vivir. Muchas veces estamos ante estas adversidades, que son adversidades en el nivel emocional, espiritual, familiar, conyugal, o problemas en la sociedad. Y cuando vemos que no hay solución, el deseo de tirar la toalla puede venir por el desaliento ocasionado por una espera prolongada. Y es ahí donde la fe se pierde. Y con ella también se pierde el deseo de orar y consecuentemente el deseo de vivir. Delante de estos problemas tenemos el arma más poderosa de un creyente, la oración. La oración es el alma del caminar cristiano con Dios. La oración nos conecta con Dios. La oración es una forma eficaz para amar y conectarse con los demás.
fortalece nuestra comunión y la oración deja un lugar en el corazón de aquel que ora para oír la voz clara de Dios. La Biblia dice allá en Tesalonicenses, en primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 17, dice lo siguiente: orad sin cesar. Entonces cualquier otra cosa diferente a una actitud permanente de oración y comunión con Dios es pecado. Cualquier cosa que interrumpa nuestra conexión con Dios o conduzca a la autosuficiencia y a la arrogancia es un error y es pecado. Podemos mirar, por ejemplo, las acciones de Adán y Eva en Génesis capítulo 3 como una especie de falta de oración. Ellos comen del árbol prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, y están muy avergonzados para hablar con el Señor cuando Él viene a encontrarse con ellos en el jardín del Edén. Y en su pecado están desconectados de Dios. Su comunión con Él se interrumpe. La falta de oración de Adán y Eva era pecado y fue causado por el pecado. ¿Puede imaginarse a alguien que diga que es su mejor amigo y nunca le habla? Cualquiera que sea la amistad, sin duda sería tensa, extraña, ¿verdad? Igualmente, una relación con Dios es pobre y difícil si no hay comunicación, si no hay oración. La falta de oración es el contraste de una buena relación con Dios. El pueblo de Dios tendrá un deseo natural de comunicarse con su Señor y con su Dios. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, dice el salmista en el Salmo 5 y versículo 3. Los mandamientos bíblicos para orar están acompañadas de promesas maravillosas. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, dice el salmista. A todos los que le invocan de veras, dice el salmista en el Salmo 145 y versículo 18. Cristo Jesús es nuestro mejor ejemplo de una vida de devoción. Y es interesante saber que Él mismo era un hombre de oración. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 3, en el capítulo 5, en el capítulo 9, en el capítulo 11, vemos que Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Si el Hijo del Hombre vio la necesidad personal de orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más debemos ver la misma necesidad en nosotros, verdad? ¿Cuánto más nosotros? La falta de oración ignora el don de la intercesión que Dios nos ha dado. Estamos llamados a orar por nuestros hermanos, o sea, orar unos por los otros, en Cristo Jesús. Orar a Cristo Jesús y por Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, en Santiago, encontramos en Colosenses, en Tesalonicenses, encontramos en Efesios los apóstoles orando al Señor, los discípulos orando al Señor, la iglesia orando al Señor, los obreros orando al Señor. Eran personas de oración. La iglesia era una comunidad que vivió en constante
oración, en una vida de oración. Lejos de mí, dice, que yo deje de orar, dice Samuel. Lejos de mí que yo deje o se cese de orar por vosotros, dice el profeta Samuel. Y él dice que la falta de oración es un pecado. Es por eso que nosotros no debemos de dejar de orar, no debemos de parar de orar. La falta de oración es un desacato al mandamiento o al mandato de Dios, de orar unos por los otros. Y no debemos orar solo por aquellas personas por las cuales nos es difícil, por aquellas personas que es difícil de comprender, difícil de amar. Por eso que la palabra dice allá en la primera carta de Pablo a Timoteo, dice, exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. En el capítulo 12, versículo 1. Jesús nos dice que también debemos orar por los que nos persiguen, capítulo 5 de Mateo y versículo 44. Este es el mensaje de Cristo: amar y orar y perdonar. Estar todos en oración, incluso orar por aquellos que son difíciles de amar, como le decía a un instante atrás. La oración deja un lugar para la voz clara de Dios. La falta de oración debilita nuestra capacidad para escuchar a Cristo cuando Él nos habla palabras de corrección y palabras de convicción a nuestro espíritu. Es lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Nos dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Sin su Espíritu Santo que vive en nuestros corazones, estaríamos en un camino áspero, siguiendo nuestros propios juicios. Pero mientras oramos para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, como dice Mateo capítulo 6 y versículo 10, se revela la contrariedad de nuestra propia voluntad, porque nuestra voluntad es falla, solo la voluntad de Dios es perfecta. En Mateo capítulo 26 y versículo 41 ofrece otra amonestación. Nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La falta de oración nubla nuestros corazones a las tentaciones que nos rodean y nos conduce a un mayor pecado. Llegamos a ser sabios a los caminos de nuestros corazones por medio de nuestra propia voluntad. Pero cuando el Espíritu Santo nos direcciona, y es solo en el poder del Espíritu Santo que nuestras oraciones son efectivas. No debemos orar con nuestros propios entendimientos o de nuestro propio entendimiento. Debemos orar según las Escrituras y por la búsqueda constante en el Espíritu Santo de Dios. Es eso lo que nos dice Romanos capítulo 8 y versículo 26 y 27. Que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo es que intercede por nosotros. Entonces sabemos que la oración es nuestra tabla de salvación y conexión con Dios. Cristo mostró lo opuesto de la falta de oración en su caminar aquí en la tierra y nos mostró cómo llevar una vida llena de oración. Claro que la oración no te salva, pero la oración es la comunicación, es la relación, el diálogo, la conexión con Dios. Es una relación de íntima comunión y conexión con Dios. Jesucristo, utilizando la parábola de la viuda,
Y el juez injusto nos ilustra las condiciones adversas en las que se encontraba una mujer, que sufriendo injusticia de su adversario clamaba incansablemente al juez o al injusto juez para que le resolviera su caso. Es lo que nos muestra el texto que acabamos de leer. El juez, para evitar la incomodidad de la situación, decide impartir justicia para detener la constante visita de la mujer. En este relato, el Señor nos muestra tres aspectos importantes que pueden llegar a crecer en nuestra vida espiritual y que mediante la oración constante se pueden desarrollar. Primera cosa, primer aspecto, dependencia de la oración. Ella sabía que para que se resuelva el caso tenía un solo recurso para acceder a lo requerido: pedir, insistir. Es lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 y versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O que si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque en esto es la ley y los profetas. La segunda cosa es la constancia y la tenacidad para orar. La tenacidad es la fuerza que impulsiona a continuar con empeño, sin desanimar, sin desmayar, sin desistir en algo que quiere hacer o conseguir. La viuda no desistió hasta conseguir que resuelva el caso. La tercera cosa es la confianza y fe hacia quien se dirige la oración. La viuda sabía que el juez, aunque injusto, podía resolver el caso. Al contrario de ese juez terrenal, nuestro justo Dios, nuestro Padre justo, hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche. Él no tarda en responderles, sino que pronto hará justicia, como dicen las palabras del Señor. ¿Sabes una cosa? La demora en la respuesta de Dios puede ser un medio para que crezcamos en la oración. Recuerde, las cosas no es en nuestro tiempo. Las respuestas no es cuando queremos, a la hora que queremos. La respuesta es según la voluntad de Dios. En el tiempo de Dios, Dios en su tiempo nos responderá, porque Él sabe y conoce nuestra necesidad. Muchas veces Dios puede utilizar la demora al responder nuestras peticiones con el propósito de ayudarnos a desarrollar estas tres áreas que hemos hablado, que son muy importantes. Cuando miramos a la demora de una respuesta a nuestras oraciones, recordemos que Dios puede estar ayudándonos a crecer en nuestra vida de oración y en nuestra fe hacia Él. Mira lo que dice el Salmo 73 y el versículo 26 y 28.
Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Gracias al Señor, gracias al Padre, por respondernos siempre nuestras oraciones, no inmediatamente, o tal vez sí, inmediatamente. Depende de su perfecta voluntad. Cuando Dios nos responde, ello nos ayudan a crecer en nuestra vida de oración, en nuestra vida de dependencia en Él. Por eso debemos agradecerle a Él siempre. Agradecerle cuando nos responde inmediatamente. Agradecerle cuando tarda en respondernos. Agradecerle porque Él es Dios perfecto, nunca falla. Que Dios bendiga tu vida ricamente es nuestro deseo y nuestra oración. Hasta el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.